En esta noche. Amén. Vamos por favor con esa misma alegría con que hemos podido adorar, alabar al Señor. Vamos ahora a hacerlo a través de la enseñanza de la palabra. Primera carta a los Corintios. Primer libro a los Corintios, capítulo número 6. Primer libro a los Corintios, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Vamos a dar lectura, por favor, del verso número 1, al versículo número 2. Le recuerdo que estos dos versículos ya fueron estudiados el jueves anterior. Solamente vamos a tomar hilación en la lectura y estaremos analizando del verso 3 en adelante. Dice el Señor: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 2, léalo por favor. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, porque nos permites en esta preciosa noche en la que por tu poder nos estamos congregando en este lugar. Nos permites, Señor amado, poder escudriñar tu palabra. Danos sabiduría, danos, Señor amado, la capacidad para poder retener el consejo y sobre todo para ponerlo por obra. Ayuda también a nuestros pequeños que han subido, Señor, para recibir también las respectivas enseñanzas. Padre, por otra parte, a nuestros hermanos que están de pronto por camino, Señor amado, adelanta sus pasos para que puedan llegar y recibir de manera completa tu bendición. De igual manera, Señor, bendíganos a nosotros y permítenos regocijarnos durante la enseñanza de tu preciosa palabra. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, primer libro de los Corintios, capítulo número 6. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 1 al 2. Lo vuelvo a leer. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Mi amado hermano, usted recordará en los textos como los que leímos el jueves anterior, tales como el libro de Romanos capítulo 13, ¿se recuerda? Verso 1 al 7, donde Pablo detalladamente proclama que las leyes que juzgan al mundo, en este caso, a las personas terrenales, han sido impuestas por Dios. Mas sin embargo, las leyes terrenales no están de acuerdo al estándar de Dios, no están por encima de la satisfacción o de la aprobación divina. En cuyo caso dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, de que son los santos los que más bien han de terminar juzgando al mundo. Para simplemente corroborar ciertos textos bíblicos, y de hecho, vayamos a Apocalipsis capítulo número 2, verso 26 y 27. Amén. Acompáñeme por favor al último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, verso número 26 y 27. Nos dice el Señor de Tiatira. ¿Ya lo encontró? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré. Mire la promesa que le da Dios a esa iglesia, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Yo le daré autoridad, que no es otra cosa más que dominio, poder, sobre, dice ahí, las
naciones. Y dice el verso 27, y las regirá o las comandará, como usted lo quiere entender, con vara de hierro, es decir, con rectitud, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también, dice Jesús ahí, la he recibido ¿de quién? De su Padre. Es decir, porque Él también ha recibido heredad, sí, y ha recibido trono, autoridad para juzgar a todas las naciones. Y eso está en Apocalipsis 3, verso 21. Recuerden, ahí también menciona que al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado en el trono, sí, de su Padre. Ahora, el Señor ha dado autoridad a la iglesia para juzgar, sí. De hecho, si quisiéramos añadir algo adicional, vamos al Evangelio, por favor, según San Mateo, de una manera así muy breve. Estamos simplemente, si diríamos, rematando lo que ya se enseñó el jueves pasado. En el libro de Mateo, en el capítulo número 19, el Señor le dijo algo a sus discípulos también. ¿Lo tiene? Mateo, capítulo número 19. En el versículo número 28. Mateo 19, 28 dice el Señor, Jesús les dijo, eso hablándole a sus discípulos, de cierto os digo que en la regeneración, recuerde este término importante, ¿qué significaba regeneración? ¿Ah? Recuerde usted este término, yo ya lo he explicado muchas veces. ¿Qué pasó? Vuelvo al ejemplo práctico. ¿Qué pasó con el malecón que teníamos? ¿Qué sufrió nuestro malecón? Un cambio, una remodelación. Eso es lo que se conoce como una regeneración. Amén. Sí, algo que es lo mismo, pero se lo ha cambiado para tener un mejor aspecto. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a los 12 discípulos. Sí, versículo 28, de cierto os digo que en la regeneración, es decir, cuando el Señor establezca en esta tierra su reino, haga todos los cambios habidos y por haber, si cómo quedará la iglesia o sus discípulos. Mira lo que dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, mire que le está hablando a los discípulos, sí, a los apóstoles, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, esa labor es de ellos, de los 12 apóstoles. Ellos van a recibir tronos para juzgar a la nación de Israel, cada uno a cada una de las tribus, pero el resto de la iglesia sí gobernará, como lo dice Apocalipsis capítulo 2 versos 26 y 27, a todas las naciones, excepto a qué naciones, o a qué nación, a la nación de Israel. Amén. Ahora, una vez sí, clarificado el verso número 2 del capítulo 6 de Corintios, porque recuerde que de ahí estamos tomando la enseñanza, sí, recuerde de dónde nació el texto. Sí, ¿cómo nació esta enseñanza? Porque en la iglesia de Corintios habían dos males. ¿Cuál era el primero? Divisiones, disensiones. Y el segundo, había un pecado, sí, oculto o no. ¿Cómo estaba el pecado? Un pecado solapado. Sí, un pecado sin, en este caso, publicarlo a la iglesia, pero todos sabían que había pecado. Pero en medio de la iglesia no había nadie capaz como para poder, sí, en este caso dirimir, como para poder, sí, coger a las partes involucradas y hacerles frente. Es decir, no había nadie con las cualidades o las virtudes o aún la autoridad de Dios como para ponerle un alto al pecado y poner, en este caso, un punto, sí, diríamos así, de un antes y un después. Es decir, antes de pecar y después que ya no haya más pecado en la iglesia. Y eso es lo que hasta cierto punto a Pablo le molesta, porque en medio de una congregación de santos que vamos en este caso a juzgar naciones enteras, los problemas de la iglesia no se lo ventilaban entre los santos de la iglesia, sino que decía Pablo, lo llevan y lo ventilan en los tribunales seculares o terrenales. Y eso le molestó al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si nosotros en Dios
vamos o estamos puestos o vamos a estar puestos si diríamos en lugares, qué sé yo, privilegiados, si acaso le quiero dar ese término, para poder tratar asuntos, diríamos, macro o grandes en problemas, pero también vamos a darle, en este caso, soluciones precisas y pertinentes. ¿Cuánto más, mi amado hermano, la iglesia no podrá dirimir, no podrá, en este caso, establecer dentro de sus propios miembros, soluciones a nuestros propios problemas? Pablo estaba hasta cierto punto incómodo al no poder encontrar en Corintios personas capacitadas para poder juzgar entre ellos mismos sus propios problemas. Eso es como, si lo quiero llevar a un ejemplo actual, es como tratar de resolver los problemas de su hogar, pero llevándolos al hogar de la vecina, para que sea ella la que le resuelva los problemas en su propia casa. Amén. ¿Cómo usted se sentiría? Mal. Al ver que en su propio hogar usted no tiene ni la capacidad, ni la actitud, de pronto ni la autoridad como para poder llevar soluciones, en este caso, internas. Imagínese que usted vaya a la vivienda de su vecina o de su amigo diciéndole: no sea malito, tenemos un problema entre marido y mujer, no sabemos a dónde matricular a nuestro hijo. ¿Qué le va a decir el vecino? Pero señora, esto no es problema mío, es un problema suyo. Ay, es que lo que pasa es que no me puedo poner de acuerdo con él o no me puedo poner de acuerdo con ella. Yo quiero que usted nos ayude. Mi amado hermano, hay situaciones que no se pueden ventilar en otro lado, que deben de ser necesariamente, resueltas dentro del propio hogar. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. En la iglesia los problemas no los estaban resolviendo entre ellos mismos, sino que se iban a los tribunales seculares, con gente, diríamos así, incrédula, y con ellos trataban de buscar solución. Ahora, usted sabe bien la postura de Dios frente a la justicia terrenal. Recuerde que no llega a su estándar, no llega a aprobar, a ser aprobada por Dios, porque la justicia del hombre, como lo consideraba Isaías, como un trapo de inmundicia delante de su presencia. Ahora, dicho todo esto, entremos en el verso 3, porque de aquí nació una pregunta que de hecho amerita también una respuesta. La iglesia no solamente va a estar puesta para juzgar a las naciones, sino también de manera mucho más privilegiada, pero también, diríamos así, de una demanda mucho más importante, también va a juzgar a los ángeles. ¿Cómo así? Verso número 3. ¿O no sabéis, dice en el verso 3, que hemos, hablando, mire, de la iglesia, ¿quién también se mete ahí en el asunto? Pablo también se mete. Recordando que Pablo no formaba parte de los 12, Pablo no formaba dentro de los 12 apóstoles. Él está dentro de ese gran grupo que se pudiera conocer como la iglesia de Cristo. El día de la resurrección, míralo de esta manera, el día cuando Cristo venga a ver a su iglesia, ¿cuántos están esperando esa promesa? Amén. Entre otros de los que van a resucitar será también el apóstol Pablo. Amén. Porque Pablo, al igual que nosotros, si morimos, no es que formamos nosotros de los 12, aun cuando los 12 también tendrán que resucitar. Pero recuerde que los 12, ¿para qué Dios los va a levantar también? Para que ejerzan autoridad ¿sobre quiénes? Sobre las 12 tribus de Israel. Amén. Todo lo demás del resto de la iglesia resucitará también, pero nosotros nos levantaremos para reinar con Cristo. Amén. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Todo eso nosotros ya lo hemos estudiado en Apocalipsis. ¿A quiénes vamos a regir nosotros? A todas las naciones. Amén. Ahora bien, verso número 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. Y termina con otra pregunta diciendo: ¿cuánto más las cosas de esta vida? Ahora, ¿será que la iglesia juzgará, o pondrá en juicio a los ángeles de Dios? Bueno, ¿de quiénes está hablando? ¿Y por qué lo dice? Acompáñeme, a la penúltima carta de la Biblia. El libro de Judas. No Judas el Iscariote. Ese no hizo ningún escrito. Judas, en el capítulo número
1. Antes del libro de Apocalipsis tenemos la carta de Judas. ¿Lo tiene? Sí. Capítulo número 1. Aun cuando simplemente es un solo escrito. Pero veamos, ¿ya lo tiene? Listo. Versículo, voy a leer por favor. Voy a leer desde el versículo número 3, pero quiero llegar al verso 6. Pero voy a leer con el contexto, para poder entender de una mejor manera el texto de referencia, que es el verso 6. ¿Ya encontró Judas, capítulo 1, verso 3? Recuerde que quiero llegar al verso 6. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quiénes? A los santos. Verso 4, léalo por favor a viva voz. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Todo eso está conforme a la ley, ¿verdad? La ley de Moisés. Verso 6. Y aquí es donde quiero llegar. Y a los ángeles. Mire. Que no guardaron su dignidad. Y aquí quiero, recuerde que ahí hay una coma. Ahí quiero hacer un pare. ¿Qué ángeles fueron los que no guardaron su dignidad? Los ángeles que siguieron o sirvieron ¿a quién? A Satanás. Si usted lee por favor el libro de Ezequiel, aunque no quiero andarme mucho en esto para no abrirme del tema, pero usted ha leído conmigo, ¿verdad? Cómo cayó ese lucero de la mañana, ¿verdad? Y ahí, mi amado hermano, cuando Dios sancionó a Satanás y lo arrojó del cielo, del monte de Sión, donde él se paseaba entre las piedras preciosas, pero por sus muchas contrataciones, es decir, por sus muchas responsabilidades, llegó a pensar que estaba trabajando más que Dios. Y como él pensó que trabajaba más que Dios, pensó que él debería de merecer, la misma o superior dignidad o gloria que Dios también. Y eso, mi amado hermano, cuando le aconteció en su corazón, Dios se percató de ello y lo arrojó. Pero había, simpatizantes de Satanás. Ángeles, dignidades, diríamos así, de renombre, como querubines, serafines, que tenían rango. Recuerde que así como en la parte terrenal, nosotros en nuestros ejércitos tenemos también, ¿verdad?, jerarquías, generales, capitanes, tenientes, sargentos, soldados rasos, ¿verdad? Dicen otros, milicia, es decir, la reserva. Mi amado hermano, en una guerra, ¿a quién mandan como carne de cañón? A los soldados o a la milicia, que son personas que habiendo ya pasado en este caso por la conscripción, los vuelven a llamar y a ellos los mandan. Dicen, vayan y peleen, ¿verdad? Los generales ni aparecen por ahí. Mi amado hermano, estos ángeles que siguieron a Satanás, fueron aquellos que perdieron, ¿qué cosa dice la Biblia? Su dignidad. Ahora, la Biblia menciona que a estos ángeles Dios los ha guardado. Actualmente, ¿dónde están? Fueron millares de millares. Fue la tercera parte del cielo en cuanto a ángeles. Mire que el Señor, usted recordará el texto que yo mencioné en la clase anterior.
el día domingo, me parece, si no me falla la memoria. ¿Sí? Y cuando Jesús, está en el huerto de los olivos y Pedro sale a rescatarlo supuestamente sacando su espada. Sí, Jesús le reprende, le exhorta, le llama la atención y el Señor anuncia de que si él quisiera ser libertado, llamaría o invocaría ¿cuántas legiones de ángeles? 12 legiones, hablando de 12,000 ángeles. Cada legión por lo general constaba de 1,000. Otros mencionan a 5,000 soldados, ¿sí? En cuanto a los ejércitos romanos. Ahora, en el cielo, cuando Dios hizo ángeles, mi amado hermano, los hizo por multitudes. Tanto así que cuando usted va al libro de Apocalipsis y se habla acerca del advenimiento del Mesías de Cristo, Él va a venir con sus decenas de millares de ángeles. Una cantidad incalculable, incontable. Así como la humanidad, la generación, diríamos, de Abraham, fue como las estrellas del cielo y como la arena del mar. De la misma manera, Dios se ha provisto de millares de ángeles. Pero cuando Satanás se revela, sí, la tercera parte, mírenlo de esta manera, del 1,750,000 ángeles se rebelaron. La tercera parte. Mi amado hermano, y todo esto sí fue arrastrado por Satanás. Ahora, todos aquellos ángeles, Dios los ha guardado, dice la Escritura, en prisiones de oscuridad. Pero ¿para qué están guardados? Para el día del juicio. ¿Quiénes van a colaborar junto a Cristo para juzgar a los ángeles? Sí, la iglesia. Por eso es que no pierda todavía Judas, no pierda Judas. Vuelva por favor, sí, a Corintios. Sí, no pierda Judas, por favor. Vuelva a Corintios capítulo 6, verso número 3 dice: o no sabéis, vuélvalo a leer, o no sabéis que hemos de juzgar a quienes. Mire, así como cada hombre va a ser juzgado por sus obras. Cada hombre, cada uno. Usted dirá, hermano, pero somos tantísimos. Usted sabe que en la actualidad ya no somos 6,000 millones de habitantes. Ahora ya vamos para 7,000 millones de habitantes. Ese es, diríamos, el resumen estándar, ¿sí?, de la población de la humanidad hasta el año 2016. Cerca de 7,000 millones de personas. Amén. Las que habitan esta tierra. Mi amado hermano, cada hombre, en cuanto a la raza humana, cada uno va a ser juzgado, cada uno conforme a sus obras. Cada uno. Los ángeles se recibirán el mismo trato, la misma regla. Cada ángel será juzgado también por sus obras. Pero no las que hicieron en la tierra, sino las que hicieron en el cielo. Y la iglesia, mi amado hermano, conforme a lo que dice Corintios capítulo 6, verso número 3, será participante de dicho juzgamiento. Pero no como sentenciados, sino más bien como puestos por Dios para ayudar dentro de esa, diríamos así, reglamentación que Dios nos da para juzgar a esos ángeles. Digo esto no solamente por lo que dice Corintios capítulo 6, verso 3, que nos declara, ¿qué nos declara el Señor? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles, sino por lo que dice Judas también. Ahora sí, vayamos nuevamente a Judas. Capítulo número 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice ahí, verso 6, sino que abandonaron. Mire, ellos resolvieron, ¿qué cosa? Abandonar, ¿qué cosa, mi amado hermano? Su propia morada. Ahora, ¿dónde vivían los ángeles? En el cielo. Mire, los de aquí estamos añorando de irnos allá. Y los de allá, sí, abandonaron su morada. ¿Por seguirlo a quién? A Satanás. Bueno, en el caso, en ese entonces, para seguir a Lucero, porque así era su nombre. Sí, Lucero de la mañana.
Mi amado hermano, dice el versículo número 6, abandonaron su morada y dice ahí, los ha guardado bajo oscuridad. Sí, diríamos bajo prisiones de tinieblas. Ellos todavía no están sancionados, ¿ah? Simplemente dice la Biblia que los ha guardado. Y es lo mismo que sucede con los que mueren, sí, en esta tierra. Cuando el hombre muere, mi amado hermano, sí, recuerde, si muere en Cristo, su alma va directamente ¿a dónde? A donde el Señor le ofreció también como morada eterna al delincuente que se arrepintió junto a la cruz. ¿A dónde? Al paraíso. Antes de Cristo el hombre descendía al Seol, sí, al gran lugar de los muertos, al Hades, pero en el Hades se encontraba, dice ahí, el seno de Abraham. Ahí iban. Y quienes morían sin Cristo, antes de que Cristo muriera, iban al Seol, pero no iban al seno de Abraham. Iban en sí mismos, sí, al Hades. Sí, era una misma habitación, pero con dos cuartos diferentes. ¿Ya? ¿Sí me explico? Como en una casa. En una casa usted puede tener ¿cuántos dormitorios? 2, 3, depende, ¿verdad? La cantidad y las dimensiones también. Sí, un solo lugar, sí, pero al mismo tiempo dos cuartos separados. Un lugar, el seno de Abraham, otro lugar, el Seol, el Hades. Sí, muchos dicen que es el infierno, pero no es el infierno. El infierno recién lo va a estrenar Satanás después del gran día final del juicio de Dios. Él va a estrenar el infierno, o lo que se conoce como el lago de fuego y azufre. Todo esto que yo le estoy comentando no es cosa nueva, ya lo hemos estudiado cuando terminamos, de hecho, todos los 22 capítulos de ¿qué libro? De Apocalipsis. Si no recuerda, vuelva por favor a ese estudio visitando la página de internet. Ahí está, sí, están grabadas todas las enseñanzas. Ahora, mi santo hermano, dice la Biblia en el versículo número 6, sí, que a ellos, a esos ángeles, los ha guardado bajo oscuridad, sí, en prisiones eternas. Pero ahí, ahora, ¿por qué los ha guardado en esas prisiones? Para el gran día del juicio. Dice ahí, ¿para qué? Para el juicio del gran día. Ellos están, diríamos así, esperando sentencia. Y eso es lo que sucede cuando el hombre muere. Cuando un individuo muere, automáticamente va al Seol. ¿A qué va al Seol? A la paila, andar y no, ahí no. Va simplemente a un gran, diríamos así, lugar que se ensancha cada vez, porque el Seol, dice la Escritura, que es como el vientre, se ensancha cada vez, es como una vejiga. Usted mientras más sopla, la vejiga se hace más grande. Así es el Seol, abre su boca y deposita, sí, el alma de la persona que muere y se ensancha cada día más y más. Mi amado hermano, ellos están ahí esperando el gran día del juicio, de quienes la iglesia va también a participar en su juzgamiento. Ahora, yo le pregunto, ¿usted se sentiría capaz o digno de juzgar a los ángeles? Usted diría, uy, hermano, con dificultad yo juzgo a mi hijo. ¿Sí? Mi amado hermano, la iglesia tiene las cualidades, tiene la capacidad y la actitud. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado en nuestro ser la mente ¿de quién? De Cristo. Pero la mente de Cristo diríamos que en la tierra diríamos que se va adornando, se va llenando cada vez que nos sumergimos en la palabra de Dios. Ella es la que me da a mí la destreza y la habilidad. ¿Cómo usted piensa o cree que un juez terrenal va y se sienta en un juzgado? Para poder justamente, sí, dirimir, para poder tratar asuntos, sí, de entre las personas terrenales. Mi amado hermano, tiene que comerse los libros ¿de qué cosa? De la ley. Hay quienes hasta de hecho se especializan dependiendo la rama que ellos quieren. Sí, hay quienes se especializan de pronto a resolver solamente litigios civiles, problemas civiles. Un ejemplo, de pronto sí, reparticiones, qué sé yo, de herencia.
Hay quienes se especializan en derecho penal. Ahí hablamos ya de los crímenes. Amén. Hay quienes se especializan como jueces aduaneros solamente para poder juzgar asuntos de aduana. Así como en el estudio de pronto de la medicina, hay quienes se especializan en qué cosa en la medicina. Odontología. El odontólogo le puede operar a usted el hígado. No. Pero es médico. Sí. ¿Verdad? Mi amado hermano, este pequeño libro me puede a mí hacer sabio para todo. ¿Qué tanto interés tú le pones en querer aprenderlo? Si tú lo tienes esto acá en el corazón, no solamente podrás ser, mi amado hermano, un excelente, diríamos así, utensilio de Dios dentro de tu casa. Mi querido hermano, si esta palabra está en tu corazón, en tu vida, se hace carne en tus huesos, puede venir el mismo diablo y Dios puede decirte, júzgalo y da tú la sentencia conforme a lo que yo ya he puesto en tu corazón. Y tú podrás hacerlo y no te equivocarás jamás. ¿Por qué? Porque no eres tú, es la palabra de Dios a través de ti. ¿Sí me estás entendiendo? Este librito, esta palabra es la que te da todo aquello que tú dices que no puedes tener o que no puedes hacer. Cuando estas palabras están en tu vida, nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Nadie, mi querido hermano. No hay problema en Cristo que tú no puedas resolver. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora, Pablo, obviamente, al ver a los pobres de Corintio, y digo pobres porque no podían resolver sus problemas, sus diferencias, Pablo les dice, acompáñenme por favor nuevamente a Corintios capítulo 6, verso 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Amén. Diríamos, mi amado hermano, que como yo lo mencioné el jueves anterior, ¿por qué ahogarnos en un vaso de agua? Si Dios te ha dado toda la capacidad para poder resolver estos conflictos, sean estos internos o externos que te están de pronto afectando. A veces los problemas en casa te ahogan y tú te ahogas con los problemas en casa. Y eso, mi amado hermano, te va alejando de pronto, de lo que Dios quiere para ti. Igual puede pasar con los problemas de afuera, que pueden también afectarte a tu vida personal y también como consecuencia te afectarán en tu forma de ser usado por Dios. Y Dios dice, pero hija, si yo te he dado esto para que tú resuelvas tus problemas tanto internos como externos. Usted no se recuerda, mi amado hermano, con qué facilidad Jesús le resolvía los problemas a sus discípulos. Y todo tipo de problemas le cuento. Todos. Sí, cada vez que ellos se veían afectados, nunca acudieron, diríamos de manera personal, a sí mismo para tratar de resolver sus problemas, sino que iban asustados y llenos de miedo a Jesús, diciendo, Señor, sálvanos. Y Jesús siempre los reprendía diciéndole lo mismo. Primeramente les decía, no temáis. Y segundo, les reprochaba siempre, ¿qué cosa? Su incredulidad. Hombres de poca fe, les decía. ¿O por qué no tenéis fe? ¿Por qué no le crees? Porque eso es de manera muy reducida, la fe. ¿Por qué no le crees a mi palabra? Porque ¿a qué yo le puedo tener fe? Sino ¿a qué? A la palabra de Dios. La fe, recuerda, es mi seguridad en lo que Dios ha dicho. Amén. No en lo que yo digo. Porque aquí Dios no hace lo que yo digo. Aquí Dios hace lo que Él dice que hará. Y eso no está escrito en mi corazón. Está escrito en la palabra. Y es la palabra la que debe de regir mi vida. Si yo le creo a la palabra, mi amado hermano, entonces la fe
da por hecho las cosas. Amén. Mi amado hermano, Pablo dice, por favor, ustedes como iglesia van a juzgar a los ángeles, a seres celestiales. ¿Y por qué ponen sus asuntos en manos de hombres que son inferiores a ustedes? Verso número 4. Mira lo que dice el Señor. Si pues tenéis juicios o litigios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar, mira la pregunta, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahora yo pregunto, si aquí tuviéramos un conflicto y viniera el día de hoy un invitado, ¿sí? Y yo de una manera descomedida y descortés, pero al sí mismo impositiva, le dijera, a ver, el invitado, tenemos un problema, por favor, denos su opinión y resuelva acerca de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y el invitado dirá, bueno, hermano, pero yo no soy de acá, no conozco a nadie, no sé pues cómo es el asunto. Se vería feo, ¿verdad que sí? Eso a veces hace la iglesia. Teniendo lo que tenemos, estando equipados con este equipo. Mi amado hermano, cuando tenemos conflictos entre nosotros mismos, sí, no podemos, por ejemplo, en un matrimonio resolver las diferencias y tenemos que ir a arreglar delante de un juez, sí, pidiendo de pronto un divorcio porque no me entiendo con mi mujer o no me entiendo con mi marido. Mire, hasta ese punto llegamos. Mi querido hermano, siendo a la verdad en Dios, nosotros los capaces, los calificados para resolver estos y otros tipos de problemas, cualquiera que estos sean. El mundo debiera más bien venir a golpear la puerta de la iglesia y decir, por favor, ayúdenos, ¿cómo salimos de la crisis financiera? ¿Tienen ustedes alguna sugerencia? Y la iglesia debiera de tener una palabra para ellos. Sí. Ahora, no con esto estoy diciendo que me voy a meter en política, no. Yo no voy a ir nunca para allá. Pero si ellos vienen para acá, aquí deben de encontrar respuesta, solución a sus problemas. Ellos sí pueden y deben, de hecho, venir a buscar ayuda a hijos de Dios. No los hijos de Dios ir a buscar, sí, ayuda y respuesta, y disculpen la expresión, a los hijos del diablo. Porque los que tenemos a Cristo lo tenemos todo. Y los que no tienen a Cristo no tienen absolutamente nada. Amén. Ahora, yo quisiera por favor reforzar estas palabras. Primeramente, ¿por qué? Mire lo que dice el verso 4 en la parte final. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Acompáñame por favor al libro de Amós. Amós. En el capítulo número 5, ¿dónde estamos? Ahí entre Génesis y Apocalipsis, usted ya sabe, ¿no? Ahí lo encuentra. Libro de Amós, en el capítulo número 5. ¿Ya lo encontró? Amós, capítulo número 5. Dios utilizó a este profeta justamente para reprochar al pueblo, ¿sí?, y a quienes lo gobernaban o lo lideraban, la manera, ¿sí?, que ellos, sí, a la hora de aplicar, supuestamente, entre comillas digo esto, justicia. Amós capítulo 5, versículo número 12. Porque yo sé, mira lo que dice el Señor, de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé, dice el Señor ahí, recuérdalo, sé que afligís al justo. ¿Y qué cosa recibís? Cohecho, eso es igual que coima. Amén. Usted sabe lo que es la coima, ¿verdad? El pago que usted hace siempre por debajo de la mesa para que le agiliten los papeles.
Amén. Sí, no sabe manejar, pero le mete el billete y le dan la licencia. ¿Verdad? Sí, dice ahí, sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales, ¿qué cosas hacían en los tribunales? Hacéis perder su causa a quienes. ¿Pero por qué a los pobres? Porque los pobres no tienen para poder pagar cohecho. Amén. Mire, en esa estima tenía Dios a la ley terrenal. Y Pablo justamente eso es lo que remarca y dice, ¿cómo es posible que ustedes vayan a los de menor estima para tratar los asuntos de la iglesia? O sus asuntos como personas terrenales, porque vivimos en esta tierra, amén. No somos angelicales aún, porque seremos como los ángeles, amén. Pero mientras estamos en esta tierra, mi querido hermano, eso no nos descalifica de no ser personas capaces, ¿sí?, de poder resolver litigios o problemas. Los podemos resolver, pero recuerda, siempre y cuando esta palabra, la voluntad de tu Dios, esté impregnada en tu mente y en tu corazón. Ahora, ten mucho cuidado. Si tú no te dejas empapar y guiar por esta palabra, no pretendas, en este caso, de resolver tus problemas o los problemas de los demás, porque en cuyo caso, si Dios no te está conduciendo, lo que vas a hacer es un daño. Yo soy hijo de Dios, si a mí nadie me tiene que decir las cosas, porque yo tengo la autoridad y yo las hago. Pero oh sorpresa, nunca lee la Biblia. Oh sorpresa, nunca ora, ni siquiera se congrega. Es decir, no hay fruto de que es un hijo de Dios, pero se le ha puesto en su mente de que como él dice que lo es, él está en la capacidad de poder hacer todo lo que él quiere y que nadie le puede llamar la atención. Ahí está usted equivocado. Porque esto no solamente es de tener la palabra dentro de uno, sino que esta palabra, el primer logro que tiene que tener esta palabra es un cambio en mi propia vida. Cuando esta palabra logra en mi vida hacer una transformación, entonces yo puedo con esa misma palabra ir a otros y hacer que en ellos también haya una transformación. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Ahora, dice el Señor en el versículo recuérdalo, número 4, en la parte final, ponéis para juzgar a los que son de menor estima, es decir, a jueces terrenales en la iglesia. Verso 5, ¿qué provocaba esto según la óptica de Pablo? ¿Qué provocaba? Para avergonzar, lo digo. Es decir, para vergüenza de ustedes se lo estoy diciendo. Para avergonzaros, lo digo. Y ahí viene justamente, diríamos, el desencanto de Pablo con la iglesia de los Corintios. Dice el Señor ahí, verso número 5. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es decir, iglesia, hablando de los corintios, que no hay nadie entre ustedes que pueda ayudar a resolver los problemas en medio de la congregación, o no hay nadie en quien usted pueda acercarse confiadamente y decir, ese o ella es un hombre o una mujer de Dios en la cual cuando yo vaya a él o a ella me podrá dar un consejo pertinente, propicio para yo poder salir de todo esto. Yo creo que en la iglesia hay mucha gente calificada. Amén. Mire que Moisés, en su debido momento, cuando ya pasaron las angustias de las plagas, de las batallas, ¿sí?, de muchas, diríamos así, situaciones que lo tuvieron en más de una corrida al pueblo. Ya cuando todo eso pasó, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y las filas eran enormes, interminable, más de 2 millones de personas, ¿sí?, haciendo fila para ir delante de Moisés, para decirle, Moisés, tengo este problema, esta es la situación, ¿qué tengo que hacer?
Y usted sabe que cuando uno se sienta por primera vez a atender a alguien, usted tiene que ser pura oreja, porque tiene que saber primeramente toda la problemática, ¿verdad? Para poder emitir, ¿qué cosa? Un criterio, ¿sí?, pertinente. Y no solo eso, sino que si en el problema hay más de uno involucrado, tiene que escuchar toda la problemática, tanto desde el punto de vista de la primera persona involucrada, de la segunda persona involucrada, si hay más de la tercera, si hay más de la cuarta, si hay más, y de todos. Y una vez recopilada toda la información, entonces usted dice, a ver, el punto entonces está aquí, este es el problema y estas son las soluciones. Y ahí se aplican. Ahora, vayamos a la Biblia. ¿Esto lo dirá la Biblia? Claro que sí. Acompáñeme por favor al Antiguo Testamento. Vayamos por favor, sí, al libro del Éxodo. A ver, perdón, un segundito. Para no pasarme de la... Deje ver si no me pasé. No es Éxodo. Más adelante, perdón. Más adelante. No lo tenía en referencia, pero igual. Vamos a leer ese texto. Disculpen. Éxodo 18, no. Déjeme buscarlo de manera muy rápida. Espérese, un segundito. Sí, está bien. Éxodo 18, sí, está bien. Muchísimas gracias. Éxodo 18, sí, estamos bien. Yo me había pasado más bien. Éxodo 18. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 18. Este es un texto que no estaba en el estudio, por eso por si acaso la demora a la hora de encontrarlo. ¿Ya? ¿Lo tiene? Éxodo 18, verso número 1. Voy a leer rapidito porque la historia es un poquito extensa. Oyó Jetro. Jetro era el papá de Séfora. Amén. Suegro de Moisés. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Verso 3. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer. Recuerde que esos dos nombres son los hijos de Moisés. Verso número 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro
dijo: bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, estoy hablando Jetro, que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés. ¿A qué cosa se sentó? A juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y aquí es donde yo quiero darle la remarcación. Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Ahora, ¿a quién iba para consultar a Dios? ¿A dónde debería de venir la gente para consultar a Dios? ¿A dónde? A ti. Porque si Dios está en ti, ¿verdad? Los hombres deberían de escuchar a Dios por medio de tu boca. Amén. Y ellos deberían de encontrar en tu boca, ¿sí? O en los dichos de tu boca, ¿sí? Las respuestas a las preguntas, ¿sí? De las necesidades de ellos. Ahora, verso número 15. Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro, ¿qué cosa? Mire, ¿qué a él lo hacía un juez correcto? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le declara? Su criterio, lo que él piensa, lo que él cree. No, ¿qué es lo que le declaraba? Las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Sí estás oyendo? Cuando uno tiene problemas, sin importar el tipo de problema con que se presenta la gente, uno debe de declarar ¿qué cosa? Las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ellas son suficientes para resolverle el problema a todo el mundo. ¿Sí? Verso número 16. Dice eso la Biblia, ¿verdad? Ahora, verso 17. ¿Cómo vio el suegro de Moisés toda esta situación? Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Usted dirá: ¿cómo? No está haciendo bien, juzgando. No. Estaba bien juzgando al pueblo. El asunto era que lo estaba haciendo él solo. Es decir, que faltaba ¿qué cosa? Falta gente. Ahora usted dirá: solamente uno podría ser capaz en la iglesia de hacer la obra. Mi amado hermano, hay muchos, sino que hay quienes no lo quieren hacer. Y hay otros, mi amado hermano, simplemente que por descuido o falta de búsqueda se descalifican a sí mismos. ¿Sí? Es decir, tienen la habilidad en Dios para hacerlo, pero como no lo buscan, como no pagan el precio, solito se autodescalifican. Y dicen: yo no sirvo. Y Dios no los usa. Verso número 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deban andar y lo que han de hacer. Además,
escoge tú de entre todo el pueblo. ¿Qué debe de haber entre el pueblo, mi amado hermano? Varones de virtud. Ajá, o diríamos de buen testimonio, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos. ¿Con quién? Contigo. Ahora, ¿era válido o no lo que Pablo le decía a Corintios? Sí, es que no hay nadie dentro de la iglesia que no pueda juzgar entre sus hermanos. Pregunto, ¿habrá gente entre la iglesia para que pueda levantarse como consejero o consejera de parte de Dios? ¿Habrán personas calificadas? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? ¿Hay o no las hay? Claro que los hay. Claro que los hay. Mi amado hermano, pero muchos no quieren, sí, ocupar esta función. ¿Por qué? Porque el hacerlo demanda tiempo. El hacerlo demanda esfuerzo. El hacerlo también demanda de parte de aquella persona, demanda búsqueda. Y mucho pueblo de Dios lo que siempre suele hacer es, no quiere responsabilidad. Mientras menos, sí, diríamos así, peso tiene, mejor. Mientras menos carga haya, mejor. Dice, ahí estoy yo, hermano. No, mi amado hermano. Los que quieren seguir a Cristo también tienen que servir a Cristo. Y el servir a Cristo demanda tiempo, esfuerzo e inclusive hasta dinero. Porque hay que hasta invertir en el reino de Dios para que las cosas también puedan en Dios encaminarse. Mi amado hermano, pocos son los que quieren tener un involucramiento o una participación. Pero si no lo hacemos, nosotros mismos nos, diríamos así, nos perjudicamos, porque al no estar alineados donde Dios nos quiere tener, si perdemos bendición y hacemos perder bendición a otro. Y la carga de aquellos que lo hacen se hace también más pesada. Ligera si hay muchos cargando el mismo peso. Mi amado hermano, en esta noche, para concluir, Pablo dice a la iglesia, versículo número 5 y 6 ahora, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto delante de los incrédulos. Gálatas 6, verso 1 y 2 dice lo siguiente. Y otros que hablan, sí, Primera de Pedro capítulo 2, verso 20. Está bien que entre la iglesia haya discordia, pleitos, rencillas, como pasaba en Corintios, divisiones y pecado. Gálatas capítulo 6, más adelante de Corintios, versículo 1 y 2. Ahora, es imposible que en la iglesia no haya problemas, eso es indudable. Pero ¿cómo poder confrontar esos problemas? Mire, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no dice qué falta, o en algún problema, o algún pecado, vosotros que sois espirituales, ¿cuál es la labor que tenemos todos como iglesia? ¿Qué dice la Biblia que debemos de hacer para resolver esos problemas? Pero ¿con qué? Con espíritu ¿de qué? Es decir, de paz. La mansedumbre se deriva del término manso. Es decir, no con fuerza, sino con paciencia.
Como cuando su niño aprende recién a leer con paciencia. La P con la A. ¿Ah? ¿Qué le dice usted? Pa, despacio, cogiéndole la mano. Vea, papito, así, rayita, bolita, rayita, bolita. ¿Verdad que así es? Con paciencia, con mansedumbre, dice el Señor, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué cosa? Tentado y por ende también caigas en falta. Verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de ¿quién? Primera de Pedro capítulo número 2 verso 20, con este termino. Primera de Pedro capítulo 2 verso 20, ¿lo tiene? Pues, ¿qué gloria es o qué bienaventuranza fuere si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente, ¿qué cosa es? Dice la Biblia. ¿Aprobado por quién? Delante de Dios. Ahora, ¿la iglesia de Corintios podía soportar las ofensas? No. Medio le hacían algo, ¿a dónde corrían? A los tribunales. Ah, que no me quieres pagar, pum, juicio. Así de sencillo. Ay, que ya no me ama, pum, juicio. Separación, divorcio. Amén. Uy, me torció la cara, ahora le digo al pastor. Y problema. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo, ¿cuál es? Sufrir el oprobio. Sufrir la ofensa. No buscar el problema, sino más bien mantenerse con un espíritu. ¿De qué manera dice la? De mansedumbre. Mi amado hermano, porque dice el verso número 6 del capítulo 6 de Corintios, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto delante, mire, para vergüenza, ¿delante de quién? Son los de afuera. Dice, esos hermanitos hasta de puñetes se fueron a la vuelta de la iglesia. ¿Se ha escuchado esos testimonios? ¿Verdad? Esos hermanos son cosas serias. Y en los hermanos parece mentira. Todavía se acuerdan de la vieja guardia. Sí, ya tienen como 20, 30 años en Cristo y todavía sí arrastran como con cadenas sí, su vieja personalidad en Cristo. Ay, es que tú no sabes de dónde me sacó el Señor a mí. Ay, en otros tiempos yo sacaba la mano y hasta te rompía. Y le decía el palabrón. Dice, ¿ha habido o no ha habido un cambio en ese hermano? No. Todavía la violencia domina el corazón. Y eso, mi amado hermano, trae conflicto, división, sí, disensión en medio de la iglesia. Mi amado hermano, pero estas palabras del apóstol Pablo van a traer una reacción en Corintios. Quiere enterarse de qué reacción va a tener sí, esta palabra en ellos. El próximo día, sí, jueves, lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor hoy habló a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplausos. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad que nos diste en este día. De pronto, un día, Señor amado, de obstáculos para venir a tu casa. Conforme al clima, oh Dios, que estuvo algo adverso por la lluvia. Pero no por ello ha sido un impedimento para no estar acá. Mi Dios, gracias porque tú sabes en qué tiempo el suelo debe de recibir, Señor, el manantial de frescura. Así como tú sabes en qué tiempo nuestro corazón debe de recibir también la palabra precisa y oportuna para ser edificados. Mi Dios, no cuestionamos tu voluntad, sino que la aceptamos con mansedumbre, con un espíritu, oh Dios, afable, creyendo que tú sabes lo que es más conveniente para nosotros. Señor, que esta palabra también, así como la lluvia, haya traído alivio, Padre, y llenura a nuestro ser. Y que pronto
pueda dar, Señor amado, el fruto que tú tanto anhelas recibir de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de retirarme, mis santos hermanos, una